En una bolsa dada de M&M's amarillo de 20 años, verde de 12 horas, 11 son marrones y 21 son rojos. Número 1. ¿Cuántos M&M's hay en la bolsa? Para encontrar la cantidad de M&M que necesitamos para sumar o sumar 2012, 11 y 21. Y la suma es igual a 64. Había 64 M&M's en la bolsa. Número 2. ¿Qué porcentaje de las M&M en la bolsa eran amarillas? Podemos responder esto. Preguntamos dos maneras, ya que sabemos que 20 de los 64 M&M's eran amarillos. Podríamos configurar y resolver una ecuación porcentual, o podemos representar el número de M&M amarillos como una fracción del total y luego convierta la fracción a un decimal. Para el número 2, le mostraremos ambas formas de encontrar el porcentaje de M&M amarillos que necesitamos para responder la pregunta 20 es ¿qué porcentaje de 64? Así que escribamos la ecuación de porcentaje, y luego resolvamos lo desconocido usando nuestras palabras clave que se muestran. Aquí en la parte inferior tenemos 20 significa igual. A continuación tenemos qué porcentaje que representa lo desconocido y, por lo tanto, usamos una variable. Usemos x y luego tenemos 64 de multiplicación de medias. Use x en 64, y ahora para deshacer la multiplicación y resolver x dividimos ambos lados por 64 simplificando. 64 dividido por sí mismo se simplifica aún dándonos x es igual a 20 60/4 y ahora necesitamos para convertir la fracción en un porcentaje. Para hacer esto, primero dividimos, luego multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje para ir a la calculadora. Tener 20 dividido por 64. Ingrese esto nos da el decimal. Para convertir a un porcentaje, movemos el punto decimal 2 lugares a la derecha, y agregamos un signo de porcentaje o lo multiplicamos por 100, y agregue un signo de porcentaje para que tengamos 31.25%, pero se nos dice que redondeemos a la décima de porcentaje más cercana, y dado que tenemos 5 y centésimas valor posicional redondeamos hasta 31.3%. Aproximadamente 31.3% de los M&M eran amarillos. Ahora podríamos haber respondido a esta pregunta, ¿qué es más rápido representando el porcentaje de M&M amarillos como una fracción del total o 2060/4, y eso puede quemar la fracción a un porcentaje? Tomaremos este enfoque para las siguientes tres preguntas, así que numere 3. ¿Qué porcentaje de los M&M's en la bolsa eran verdes? Bien, hay 2 M&M verdes de 64 M&M's y, por lo tanto, la fracción de verde M&M's es 1260/4. Para obtener el porcentaje que convertimos la fracción en porcentaje. Nuevamente dividiendo primero y luego convirtiendo el decimal en porcentaje, volviendo a la calculadora 12. Dividido por 64 enter nos da el decimal. Para convertir a un porcentaje multiplicado por 100 a un porcentaje que nos da 18.75%, corriendo a la décima más cercana que redondeamos a 18.8%. Aproximadamente 18.8% de los M&M eran verdes. Luego, ¿qué porcentaje de los M&M en la bolsa eran marrones? Había 11 M&M marrones. De 64 la fracción de M&M marrones 11 60/4. Para encontrar el porcentaje que convertimos la fracción en porcentaje. Así que primero dividimos 11 dividido por 64 enter nos da el decimal incluso cuando el punto decimal 2 lugares a la derecha o multiplicar por 100, y luego tenía un signo de porcentaje para convertir a un porcentaje porque tenemos un 8 en el valor posicional de cientos que redondear hasta 17.2%, por lo que aproximadamente 17.2% de los M&M's eran marrones. Y finalmente, la última pregunta, ¿qué porcentaje de los M&M en la bolsa eran rojos? Bien, 21 de los M&M eran rojos y, por lo tanto, la fracción de rojo sería 21 de 64 por 2160/4, y ahora se convierte la fracción en porcentaje. Una vez más, primero dividimos 21 dividido por 64, lo que nos da un decimal. Ahora movemos el punto decimal 2 lugares a la derecha o multiplicamos por 100 y sumamos un signo de porcentaje a la décima más cercana que tenemos.
32.8% de aviso. Aquí lo redondeamos hacia abajo debido al valor posicional en centésimas. Espero que hayas encontrado esto útil.